Muy buenos días a todos, a todas. Estoy muy contenta de poder estar el día de hoy. Quiero agradecer profundamente esta invitación y bueno, parto obviamente saludando a un gran ministro, un gran amigo, al ministro Procuriza, al ministro de Defensa. Muchas gracias por todo el trabajo que realiza todos los días y a través suyo, obviamente, a todas las Fuerzas Armadas. Sin lugar a duda, también saludar al subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza, y, por supuesto, con mucho cariño y especial agradecimiento por la invitación al comandante en jefe del Ejército, ¿no es cierto?, al general Ricardo Martínez. Muchas gracias, general. Al comandante en jefe de la Armada, al almirante Juan Andrés de la Maza, por supuesto. Al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, al general Arturo Merino, también. A todos los conozco y obviamente agradezco el trabajo mancomunado que nos tocó más de alguna vez realizar juntos. Al subdirector de Carabineros, al general Esteban Díaz, también. Me tomo una licencia de saludar muy especialmente al general Núñez, que me invitó, también dueño de casa, ¿no es cierto? Y al general Robles también, con quien tenemos un gran trabajo en conjunto a través de la ANEPE y porque un encargo del ministro de Defensa, que nos pidió ver efectivamente lo que acaba de ser expuesto en este seminario que tiene que ver con la movilidad social que realizan las Fuerzas Armadas. Y por supuesto saludar con especial cariño a todos los oficiales generales, a todos los representantes de las Fuerzas Armadas de orden público y seguridad pública, a todo el ámbito académico y los organismos públicos y privados que están presentes hoy día. Y con especial cariño a quienes nos están viendo a través de streaming. Le preguntaba al general, me decía que sí, que estamos transmitiendo, y a quienes nos estén viendo en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de Chile, aprovechar de agradecerles. Estoy muy contenta de estar hoy día aquí. Me pidieron ni más ni menos que hablar de políticas públicas de inclusión e igualdad de género y el ejército, un tema no menor, pero yo personalmente creo que siempre es bueno partir cuando uno intercambia experiencias y opiniones, porque en esto tenemos que ser claros, ninguna persona es dueña de la verdad y probablemente lo que yo exponga va a ser desde mi experiencia, desde mi mirada, y va a ser complementado con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes viven. Yo no soy parte efectivamente de las Fuerzas Armadas, pero desde la mirada y de la experiencia que me ha tocado como representante primero electa popular y después obviamente acompañando al presidente Piñera en diferentes cargos, creo que puede ser de utilidad esta conversación. Y en eso, como ven ahí, ese es el título de lo que me invitó el general Núñez a compartir con ustedes en este evento tan importante, pero creo que es súper relevante partir y vamos a partir con un video que a mí me marcó profundamente como mujer. Y creo que puede invitarnos a reflexionar un poco al respecto de Chile y la relación efectivamente en materia de política de inclusión y equidad de género. Entonces, si me ayudan efectivamente ahí en mi equipo que me está acompañando, los voy a invitar a ver un video cortito, pero creo que es muy interesante. Todos pensaban que esto era una maratón normal. Nadie sabía que había un impostor en la carrera. En estos tiempos la gente pensaba que las mujeres eran incapaces de correr 2.5 kilómetros. Catherine decidió mostrarles que estaban equivocados y accidentalmente hizo historia. 1967, la maratón de Boston, donde una primera mujer participaba. Pero no como mujer. Durante 70 años había sido un evento de puros hombres. Así que decidió firmar con sus iniciales, para que no se dieran cuenta. Los administradores dijeron debe ser un hombre. Hacía frío, llovía, todos bien abrigados con bolsas de plástico, pasaba sin notarse mucho. Se podía esconder en su ropa. Nadie se daba cuenta. Catherine miraba sorprendida y corrió junto a su entrenador Annie y su novio Tom. Ahí corría y pasó un bus de prensa. En ese bus de prensa iba el encargado de la carrera. El encargado de la carrera se dio cuenta de Catherine y se bajó del bus y salió corriendo detrás de ella. No para felicitarla, precisamente. La agarró y gritó: lárgate de mi carrera y dame esos números.
la arañó tratando de quitarle los números para que no pudiera seguir corriendo. Katherine tenía mucho miedo y seguía corriendo. Esas imágenes están en la historia, son reales. Ahí están. Tom se lanzó y empujó a Jack al piso. Todo esto lo vio la prensa, por eso están las imágenes. Esas son las legendarias fotos que existen. Y su entrenador le dijo: corre con todas tus fuerzas. Y Katherine salió corriendo por la calle. Y le dijo a su entrenador: tengo que terminar esta carrera, no importa si lo tengo que hacer a gatas. Porque si no termino la carrera, nadie va a creer que una mujer pueda hacer esto. Nadie va a creer que una mujer debiera estar acá. Y la terminó. En 4 horas y 20 minutos. Sin embargo, demoró 5 años en que permitieran oficialmente a las mujeres competir en una maratón. Se convirtió en una activista de mujeres corredoras. Y con éxito hizo la campaña que permitió incluir a las mujeres en la maratón de los Juegos Olímpicos. Sabemos que si le damos poder a las mujeres pueden hacer lo que sea. Yo creo que este video que a mí me marcó es un buen comienzo para hablar de políticas de inclusión en el ejército. Vamos a ir comentando algunas cosas. La siguiente, por favor, a mi equipo, que aprovecho a agradecerle, que me ha ayudado mucho. Bueno, lo primero es que valoramos profundamente el trabajo que realiza el Ejército en materia de inclusión de mujeres. Y sabemos que han sido pioneros, ¿no? Ya desde el año 1974, 75 mujeres pioneras empezaron a escribir la historia en el Ejército y a integrarse a las filas. Esto ha aumentado de forma considerable y yo no les voy a enseñar, obviamente, a ustedes los esfuerzos que han realizado en esta materia, pero ahora tenemos más de 8.000 mujeres en las filas del Ejército. Y que si bien es un aumento sustancial, ¿no es cierto?, en cuanto a la presencia de 1974, todavía estamos lejos de lo que nos gustaría y sabemos que esa es la motivación que probablemente ha hecho que me hayan invitado hoy día a mí a conversar en esta materia. 19,9% esperamos obviamente ir aumentando. Solo como ejemplo, la Policía de Investigaciones se acerca al 50% de las mujeres en las filas. Y yo creo que esa es una meta bien interesante, dado que somos la mitad, ¿no es cierto?, de la población del país. Uno puede ponerse metas, eso es una meta bien interesante. Pero hay que reconocer y hay que agradecer, porque una de las cosas que no pasa en este país, y lo vamos a conversar en los desafíos, es que las mujeres, a igualdad de trabajo, en todo lo que es la sociedad, no necesariamente reciben el mismo reconocimiento ni el mismo sueldo. El Ejército y las Fuerzas Armadas sí lo realizan y eso es algo que efectivamente nosotros queremos destacar de forma muy relevante. Y también sabemos que con los cambios que se han realizado a lo largo de la historia del Ejército, vamos a tener un hito el año 2023, donde, si no me equivoco, las mujeres van a poder integrar el alto mando del Ejército. Por lo tanto, en los anales de las mujeres que miramos con detención, el 2023 va a ser un año muy, muy relevante. La siguiente. Nuestro ministerio, un poco para comentar la comparación al respecto de lo que nosotros hacemos versus lo que hace el Ejército, porque creo que es importante que nos entendamos de qué realizamos y desde la perspectiva de nuestro ministerio qué es lo que vemos. Nosotros somos un ministerio que tiene una ministra y 3 subsecretarias, es decir, más allá del Ministerio de la Mujer, que por razones evidentes tiene una ministra de la Mujer, subsecretarias y directoras, ¿no es cierto?, del Servicio de Equidad y Género. Nosotros somos un ministerio que tenemos puras mujeres en los cargos directivos. Y tenemos varios, como ustedes pueden ver ahí, servicios que dependen de nuestro ministerio. Y yo creo que ustedes quizás no conocen con detención lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nosotros no solamente entregamos bonos como el ingreso familiar de emergencia universal, que efectivamente ha sido universal y ha permitido permear a toda la población, inclusive, obviamente, a las fuerzas de orden y seguridad
que les corresponda. Y eso yo creo que es una buena noticia. Nosotros tenemos, efectivamente, ahí estoy, esa monita de ahí soy yo, la ministra de Desarrollo Social y Familia. Las monitas de abajo son la subsecretaria de Evaluación Social, que es la subsecretaría que tiene la evaluación de los proyectos, que tiene efectivamente también todo lo que es las encuestas, como la CACEN, la encuesta de bienestar, y el estudio que esperemos hacer efectivamente de movilidad social de las Fuerzas Armadas, que no me cabe la menor duda que va a ser un estudio bien revelador respecto a la importancia que las Fuerzas Armadas tienen en este país. La Subsecretaría de Servicios Sociales, que como ustedes pueden ver tiene muchos servicios, CONADI, INJUV, SENADI, FOSI, SENAMA, y el IGE Birsano, y la Subsecretaría de la Niñez, que se relaciona efectivamente con el nuevo servicio Mejor Niñez, que en materia de protección de los niños vulnerados es quien lleva la materia. Nuestras secretarías regionales ministeriales, que están obviamente a lo largo y ancho de nuestro país, con los diferentes coordinadores de los servicios. Y tenemos efectivamente más mujeres que hombres en nuestro ministerio. Y eso es relevante porque efectivamente si yo mostrara probablemente la estructura del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía, es probable que nos encontráramos con una realidad similar al Ejército. Menos mujeres y más hombres, ¿ya? Y porque el nuestro es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se asocia más a mujeres. Eso es algo que obviamente debemos cambiar. Y eso es parte de lo que estamos trabajando. La siguiente. Muy relevante respecto de la inclusión femenina es cómo las mujeres se han insertado, ¿no es cierto?, en lo que es el trabajo. Y es evidente que hace décadas atrás las mujeres estaban mucho más relegadas a lo que era el cuidado familiar y los hombres a lo que era ser los proveedores de la familia. Eso ha ido cambiando, ustedes lo pueden ver en las tasas de ocupación del trabajo femenino. No obstante eso, que aquí hay una reflexión bien importante que realizar. Que las mujeres estén saliendo a trabajar no ha implicado que el cuidado personal de los niños, niñas, adolescentes, de las personas con discapacidad o de las personas mayores se esté equilibrando de la misma manera que las mujeres entran al trabajo. Y lo que ha lamentablemente seguido pasando es que, claro, las mujeres salen a trabajar, pero con el cuidado del hogar y el cuidado, obviamente, de las personas dentro del hogar que lo requieren, todavía sobre las espaldas de las mujeres. Y eso es algo que va cambiando, porque efectivamente las nuevas generaciones de hombres han entendido de mejor manera la corresponsabilidad. No estoy diciendo que las generaciones antiguas ninguno haya sido corresponsable, pero eran otras formas de vida y de entender la sociedad. Bueno, esto es muy relevante porque en la conversación al respecto de cómo las mujeres toman cargos de responsabilidad en cualquier área, dígase las Fuerzas Armadas, ingresar o no, dígase los sindicatos, dígase la academia, dígase la política o lo que sea, muchas veces va a estar cruzado al respecto de, lamentablemente, una sensación de culpabilidad de si uno es capaz de congeniar o no la vida familiar o laboral. Nuestra encuesta de bienestar que estamos entregando hace poco, que es un primer esfuerzo que está haciendo la Subsecretaría de Evaluación Social al respecto de ver cómo las personas se sienten con lo que tienen y no solamente cuánto tienen, nos muestran que son otras dimensiones de la calidad de vida y del bienestar las que le importan a las familias y a las personas, no solamente los ingresos. Y yo creo que eso ustedes probablemente dentro del Ejército y las Fuerzas Armadas también lo ven con detención. No es solamente cuánto yo puedo ganar, sino las condiciones en las cuales mi familia va a venir de una otra forma beneficiada o va a tener algún cambio en su calidad de vida al respecto de lo que me ofrecen en el desarrollo, no solamente personal, donde se cruza, por ejemplo, la capacitación. Muchas veces no es más sueldo, sino que efectivamente sentirse mejor preparado o sentirse obviamente en una capacitación constante, la posibilidad de ir ascendiendo más allá de si eso conlleva o no conlleva recursos monetarios, pero también efectivamente cómo yo soy capaz de congeniar con mi vida personal, laboral, familiar y el trato. Y esas son las cosas que uno va descubriendo y que son importantes también para las Fuerzas Armadas hacer. En el caso de las mujeres, y muy bien lo decía el comandante en jefe del Ejército, hay desafíos súper relevantes que yo sé que están tomando, que lo han tomado con compromiso, que tiene que ver al respecto de la inserción de las mujeres en las Fuerzas Armadas,
que tiene que ver obviamente con una organización que debe hacerse cargo de desafíos como son el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación, efectivamente las diferencias que pueden tener algunas ramas o algunas áreas donde quizás las mujeres no necesariamente se sienten incluidas y que generan finalmente espacios de mejora que debemos enfrentar en todos juntos, y sé que el ejército lo está haciendo. Pero aquí en este desafío de la inclusión femenina nos tenemos que hacer cargo no solamente desde el punto de vista de la maternidad, de los jardines infantiles u otras que son muy relevantes, sino también al respecto de los desafíos que la sociedad en su conjunto tiene al respecto de las inclusiones de las mujeres. El ejército y las Fuerzas Armadas no quedan fuera de la discusión en general. La siguiente. Otro tema que es súper relevante para nosotros como ministerio y que lo tengo que poner aquí en el tapete tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Y si bien ahí tenemos números, ¿no es cierto?, generales de la población de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, bueno, también es cierto de que los espacios de mejora que pueda tener el ejército al respecto de familias con niños, niñas y adolescentes también es un punto a tocar. Y eso implica, obviamente, en un mundo de traslados, ¿no es cierto?, de tener que irse a diferentes regiones, implica un impacto fuerte sobre niños, niñas y adolescentes que están en esa familia. Y yo creo que es súper relevante ponerlo sobre el tapete, para que lo miremos con detención. No es lo mismo ser hijo de un oficial de ejército o de carabineros que va moviéndose según la destinación que se requiere y que no necesariamente genera arraigo en ciertos lugares, que un niño que se puede quedar siempre en el mismo lugar, con sus mismos amigos, sus mismas casas, etcétera. Y para mí es relevante desde nuestro ministerio que ve a los niños y niñas y adolescentes ponérselo en el tapete para que ustedes lo tengan en una mirada mayor y más clara al respecto de qué impacto puede tener. Y en el tema de las niñas, aprovechar efectivamente que se pueden hacer cambios desde el mismo ejército al respecto de la relevancia que las niñas pueden tener en el desarrollo y en el querer aspirar a una carrera dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Quién mejor, no es cierto, que una niña, hija de un miembro de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad, que pueda sentir de que no hay brecha, que uno puede llegar y que uno puede estar, obviamente, en el más alto nivel de cualquiera de las esferas de las Fuerzas Armadas? Yo creo que ahí hay un trabajo muy bonito que se puede hacer incluso con las mismas hijas de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. La siguiente. Y en esto nosotros mostrar un poco lo que hacemos, ¿no es cierto?, y la preocupación que tenemos, y entendemos que ustedes también la tienen, pero al respecto de cómo acompañamos en el camino, ¿no es cierto?, en esta, ¿cómo podríamos decir?, línea del tiempo de desarrollo. Nosotros tenemos programas que acompañan desde la gestación, programas especiales de 0 a 2 años, de 2 a 4 años, de 4 años o más. Estamos ampliando el Chile Crece Contigo. ¿Cómo podemos hacer esfuerzos efectivamente para que también los niños, niñas y adolescentes de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tengan efectivamente también programas en ese mismo nivel de acompañamiento? Efectivamente, yo no tengo la profundidad del trabajo que se hace desde las Fuerzas Armadas, sé que existe, sé que cada día va mejorando, pero tal vez podríamos hacer un trabajo mucho más mancomunado para tener esa homologación de lo que necesitamos hacer para que nuestros niños se vayan desarrollando de mejor manera también. La siguiente. Bueno, ahí, como yo les decía anteriormente, sé que hay una red muy importante, un esfuerzo relevante que se hace por parte del Ejército. Ahí están los jardines infantiles que conseguimos. Nosotros creemos que aquí, en la primera infancia, hay que invertir muchísimo. Creemos que aquí está el cambio que uno debe realizar y, por lo tanto, nosotros, obviamente, queremos destacar el esfuerzo que se hace y que se ve presente, ¿no es cierto?, en todo Chile e incluso en los sectores más extremos para poder llegar de buena manera a tener este espacio, ¿no es cierto?, de protección que finalmente son los lugares de primera infancia en materia de educación. La siguiente. Otro tema que es muy relevante y que nos importa destacar tiene que ver con la inclusión, por ejemplo, en materia de pueblos indígenas. Lo veíamos en la exposición anterior, ¿no es cierto? Salían incluso hablando, ¿no es cierto?, Maururu, al respecto de personas Rapa Nui. Bueno, nosotros sabemos que el Ejército hace esfuerzos importantes y yo creo que aquí es muy relevante decir de que Chile está haciendo esfuerzos importantes.
Y Chile está haciendo esfuerzos importantes y el gobierno del presidente Piñera ha sacado la ley de escaños reservados en el proceso constituyente, que va a haber un debate, obviamente al respecto de en la nueva constitución cómo deben estar presentes los pueblos originarios, contarles que el presidente ha sacado un protocolo firmado por él que exige que se salude en la lengua del pueblo originario que corresponda dependiendo de los lugares, porque damos por hecho de que puede haber una persona del pueblo originario que hay que rescatar. Entiendo que el ejército ha hecho esfuerzos muy relevantes, hay ejemplos de Los Ángeles, por ejemplo, de proyectos muy importantes al respecto de Mapudungún y otros, y ahí contaban anteriormente, pero creo que aquí hay un esfuerzo, y en la siguiente, que debemos obviamente relevar y que tal vez no se conoce lo suficiente. Yo creo que es súper importante que las Fuerzas Armadas comenten y se sepa más el esfuerzo que hacen. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos distribución de personas de pueblos indígenas en el ejército, como yo le decía ahí, el destacamento de montaña de Los Ángeles recibió certificación de la CONADI por los esfuerzos que había hecho, pero sin duda alguna esto es una oportunidad para que sean ellos mismos dentro del ejército los que generen obviamente mayor difusión y extensión de lo que significa pertenecer a un pueblo originario dentro de un Chile que es diverso y que queremos efectivamente que todos se sientan integrados y que las Fuerzas Armadas son una parte importante de esa integración. Y, por ejemplo, aquí pongo el ejército, pero sé, y si no me equivoco el general Díaz me puede decir, hay una cantidad importantísima de carabineros que son de la etnia mapuche, muchos de ellos en Araucanía, incluso y en Arauco, y que debiéramos relevar la importancia. Muchos, por ejemplo, en carabineros de lo que son las PASIS, que son las unidades, ¿no es cierto?, comunitarias que existen, son de pueblos indígenas. Y muchas veces eso no se sabe, y yo creo que aquí hay un espacio de mejora súper relevante, de otra forma generar integración y que se note la importancia que las Fuerzas Armadas le dan a reconocernos como somos, ¿no es cierto?, a los pueblos que existen y que habitan en Chile. La siguiente. Otra inclusión que es muy relevante tiene que ver con, obviamente, la inclusión desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Y estamos hablando de discapacidades físicas, ¿no es cierto?, de discapacidades cognitivas, y estamos hablando de cómo las familias, ¿no es cierto?, de los funcionarios de las Fuerzas Armadas dentro de su hogar pueden tener personas con discapacidad que hacen diferente efectivamente esa familia. Quiero contarles que en la encuesta de bienestar social que les comentaba anteriormente, uno de los temas más duros para que las familias se sientan lejos del bienestar social tiene que ver con la discriminación o la sensación de discriminación o de falta de acceso cuando uno tiene a alguien en su familia con discapacidad. Eso es muy claro y muy categórico en la encuesta de bienestar social. Por lo tanto, una de las miradas que debiéramos tener dentro de las Fuerzas Armadas, los equipos de bienestar, los de desarrollo comunitario y finalmente recursos humanos, también con mucha prioridad los esfuerzos que se hagan en las familias que tengan dentro de su hogar una persona con discapacidad. Yo creo que esto es súper relevante decirlo y marcarlo. Quizás a veces nosotros no nos damos cuenta, quizás finalmente no lo tenemos con la sensibilidad que debiéramos tenerlo. Y creo que ahí el acompañamiento y el esfuerzo que podamos hacer en esta materia es muy relevante. La siguiente. Bueno, nosotros tenemos una población, ahí están los números, pero finalmente, como yo les decía anteriormente, las personas con discapacidad, ya sea uno el titular de esa discapacidad o alguien en su familia, es algo que debiéramos nosotros relevar y visibilizar. Nosotros somos un ministerio que decimos que hacemos visibles a los invisibles. Y acá efectivamente nosotros tenemos que acercar toda la disposición, todo lo que exista por parte del Estado para que puedan acceder efectivamente todas las personas a lo que nosotros tenemos a disposición. Y ahí, bueno, la siguiente voy mostrando un poco, tenemos nuestro Registro Nacional de Discapacidad, tenemos varios accesos. La siguiente, por favor. Y entendemos que hay esfuerzos por parte del Ejército, como son, por ejemplo, los convenios que tienen con la Teletón, ¿no es cierto?, que es muy relevante y que entendemos que ha ido en aumento, que podríamos tal vez hacer crecer mucho más, que hace finalmente interactuar con algo que llena el alma Chile, con otra cosa que llena el alma Chile, como son las Fuerzas Armadas, y hacer una sinergia muy positiva. Sabemos que esto parte del 2004, creemos que se puede reforzar, que se podrían hacer mayores esfuerzos y no solamente con la Teletón, sino que con tantas otras instituciones que se dedican efectivamente a
a apoyar la inclusión, muchas de ellas territoriales, comunales, de pertinencia local, que creo que sería súper interesante hacer esa conexión. Yo, por ejemplo, conozco muy bien EduDown, que está presente acá en la región metropolitana, en La Serena, en Temuco, y perfectamente podría poder hacer una sinergia con las Fuerzas Armadas para hacer un trabajo en conjunto y tantas otras instituciones. La siguiente. Y también sé que desde el año 2016 hay otro convenio que valoramos profundamente, que se hace con el Centro UC Síndrome de Down, que facilita la incorporación, y aquí hay mucho que hacer, porque efectivamente hay mucho espacio. Nosotros tenemos una ley de inclusión laboral que hoy día está siendo revisada, hay indicaciones por parte del gobierno, por el presidente, que habla del 1%, ¿no es cierto?, de las empresas privadas para personas con discapacidad. El IFE laboral tiene mayores ingresos si es que uno contrata a una persona con discapacidad. Hay subsidios especiales para las empresas para contratar personas con discapacidad, y así todo no logramos efectivamente muchas veces cumplir ese 1%. Bueno, yo soy una convencida que desde el Estado nosotros deberíamos hacer muchos esfuerzos por pasar incluso esas vallas que ponen las leyes para tratar de hacer inclusión en materia de discapacidad, porque creo que nos hace mejores instituciones y mejores personas realizarlo. Hablan mejor de todos y cada uno de nosotros si hacemos esos esfuerzos. Y sobre todo porque dentro de sus propias familias, dentro de sus propias instituciones, hay personas con discapacidad. Entonces, ¿quién mejor que ustedes, quienes tienen dentro de su familia a alguien así, saben la necesidad de hacer cambios dentro de la estructura? Y creo que esta es una tremenda oportunidad. Noto y agradezco los esfuerzos, pero creo que podemos hacer más. Y tal vez conversemos, diseñemos, pensemos. Nosotros como Estado nos falta hacer más, desde el gobierno nos falta hacer más. Y creo que podemos hacer muchos más trabajos en conjunto. La siguiente. Esto, a modo de reflexión, es una pincelada, entiendo que es un seminario que busca, obviamente, remecer un poquito. Yo soy una agradecida, creo que las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo bien relevante de ir poniéndose a tono en materia de inclusión, en materia de género, en materia de inclusión de personas con discapacidad, en materia, obviamente, de personas finalmente que son indígenas, que tienen ascendencia indígena. Hemos visto, por ejemplo, en las fuerzas de orden, en particular en Carabineros, el esfuerzo que han hecho en materia de integración de personas en situación de calle. Hemos visto en la pandemia el trabajo que han hecho con las personas más vulnerables y han sido vitales. Yo soy una convencida que ustedes, en las Fuerzas Armadas, finalmente el rol que cumplen en materia de gestión de desastres es vital para este país, y creo que cada día más cerca de la comunidad la ciudadanía lo sienta. Ustedes, a quienes son a los que hay que golpearle la puerta si es que uno tiene efectivamente que enfrentar un evento como un terremoto, un aluvión y otros, es a las Fuerzas Armadas a quienes uno primero piensa, incluso si es que vive una tragedia de ese evento. Y creo que todo lo que los pueda acercar a la comunidad, a la ciudadanía, es algo que debiéramos ponerle mucho más ahínco y mucho más esfuerzo. Y obviamente que desde nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia, felices de poder contribuir a todo lo que pueda hacer en materia de alineamientos, capacitación, estudio, trabajo en conjunto, etcétera. Yo soy una convencida de que la ciudadanía valora mucho sus Fuerzas Armadas. Soy una convencida de que no olvida cuando llega alguien de las Fuerzas Armadas en los momentos difíciles, como fue la pandemia y como han sido los eventos de catástrofes que hemos vivido en este país, que vamos a seguir viviendo. Y creo que ese sello humano es el sello que no puede perderse, sino que siempre debe aumentarse día a día. Estamos completamente disponibles a ayudar en todo lo que ustedes consideran que podemos ayudar, porque de verdad que nosotros como ministerio somos un ministerio que se siente orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias.